¿Por qué crees que es importante conmemorar y recordar estas fechas, que se hagan feriado el 17 y el 20 de junio? Mira, está muy buena la pregunta. Son 2 días que vale mucho la pena recordarlos, tenerlos presentes por lo que simbolizan, ¿no? El 17 de junio de 1821 es la fecha de la muerte de Martín Miguel de Güemes, y el 20 de junio de 1820 es la fecha del fallecimiento de Manuel Belgrano. Y estos dos personajes de nuestra historia, estos dos próceres de nuestra historia, Sí. tienen mucho en común, ¿no? Tienen mucho en común. Uno diría, tanto Belgrano como Güemes fueron dos representantes de dos criollos, digamos, ¿no? Dos nacidos Sí, en sí. América. Fueron de aquellos criollos que decidieron llevar la revolución de independencia hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O sea, tanto Belgrano como Güemes se pensaron la independencia como un proceso de cambio real de las sociedades, Bien. y en ese sentido eso los llevó a participar activamente de la misma y a pelear, ¿no? Claro. Güemes podría ser obviamente considerado, junto con Artigas, ¿no? Con José Gervasio Artigas de la Banda Oriental, Güemes de Salta, como de los primeros caudillos, ¿no? Pero un hombre acostumbrado a pelear. Y Manuel Belgrano es todo lo opuesto, ¿no? Manuel Belgrano era un abogado que había estudiado inclusive en Salamanca, en España, que estaba a cargo del consulado, que era un organismo de colonial, digamos, pero sus ideas de libertad y de liberación y de emancipación también lo llevaron a hacerse cargo de los ejércitos del norte, donde se cruzaron, ¿no? Donde se conocieron. Claro. Güemes con Belgrano, ¿no? Bárbaro. Son dos historias maravillosas de personas que se comprometen su vida con la emancipación. Sí, y sobre eso una pregunta para arreglar y para agregar, perdón, y para contextualizar también para quien está del otro lado y se acerque a la historia de Güemes. ¿Qué representa para la historia de nuestras independencias hacer lectura de la vida de Güemes? Porque entendemos que recientemente se lo reconoce, al menos en los medios masivos, ¿no? Que no sé, considero que a partir del 2016 recién es feriado Sí. la inmortalidad de Güemes. Sí, el feriado que se instituyó es conmemoración del fallecimiento, pero se llama el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, ¿no? Sí. ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿Por qué es importante releer el rol de Güemes, ¿no? Como bien decís vos. Güemes durante muchas décadas formó parte de lo que la historiografía liberal llamaba la barbarie, o sea, los caudillos, ¿no? Entonces, como era el mundo de los caudillos, quedaba como en las sombras, quedó su tarea o invisibilizada, ¿no? La historiografía argentina no lo recuperaba como un prócer, como un hombre heroico, sino que lo dejaba, digamos, a un costado y, bueno, mejor no hablar de él. Claro. Eso cambió, por suerte, como bien decís vos, las últimas décadas, el reconocimiento a Güemes ha crecido. ¿Por qué? Porque es de la libertad latinoamericana, porque Güemes cumplió un rol clave en la independencia y en las guerras de la independencia. Güemes, primero por indicación de Manuel Belgrano en el Ejército del Norte, y luego por indicación de General San Martín, se encargó de una lucha muy desigual, muy sacrificada, una guerra de guerrillas que se llamó la Guerra Gaucha, por quienes la peleaban, y que tenía por objetivo impedir que el ejército español en el Perú, que era el ejército más poderoso de ese momento, bajara, ¿no? Por la quebrada de Humahuaca, bajara
hacia, hacia lo que antes había sido el virreinato e impidiera y cortara la revolución independentista. Entonces, Güemes se dedicó desde 1811 en adelante a batallar en lo que hoy es Bolivia y Perú para permitir que San Martín, que estaba a partir de 1814 en Cuyo, preparando el ejército que iba a liberar a Chile y a Perú, pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, su rol fue clave y el modo de lucha fue clave, ¿no? Y al mismo tiempo también fue clave, y por eso se lo reivindica también, que Güemes, viniendo de una familia que tenía cierta situación acomodada, de una familia terrateniente, comenzó a, digamos, a liberar a los trabajadores y trabajadoras de las haciendas. Comenzó a convocar a la lucha al pueblo de Jujuy, de Salta, de Bolivia, y esto tampoco fue muy bien visto por los terratenientes de la región. Inclusive fueron ellos los que se confabularon con el general Olañeta, que era el general español, para derrocar a Güemes de la gobernación de Salta, porque le molestaba su carácter popular, y para atacarlo, ¿no? En ese ataque fue herido de muerte. Claro, y así como vos decís, es importante el rol de Güemes en esos tiempos, porque fue quien le dio, lideró todas estas clases que no estaban siendo reconocidas, vamos a decir, subalternas, pero bueno, hoy las podemos entender como la clase trabajadora, porque también les otorgaba beneficios. Incluso uno de los datos que, investigando ahí un poquito, que convoqué es que Güemes fue el primer gobernador electo elegido por el pueblo y no designado por Buenos Aires, cosa que pasaba en ese entonces, ¿no? Tal cual, porque consideraba que la soberanía política descansaba en el pueblo, ¿no? En el pueblo salteño. Y esto hoy parece una obviedad, pero dicho en 1820 era todo un acto revolucionario contra el poder tradicional, que simplemente ponía de gobernador al terrateniente más poderoso o más rico, ¿no? No estaba preocupado por la opinión popular. Exacto. Como es el caso de Güemes. Y también hay un aspecto de Güemes muy interesante, que es el rol preponderante que tenía su hermana, ¿no? Macacha Güemes. Mira. Un rol clave como consultora política, diríamos hoy, como asesora política del propio Güemes, también como mensajera, ¿no? Y lo acompañó a Güemes durante toda la guerra de la independencia hasta su muerte. O sea, también había ahí una actividad y una acción que no era común, que era la de incorporar a la lucha independentista a las mujeres, como ocurrió en el caso de Güemes, como ocurrió en el caso de Juan Azurduy, como ocurrió en el caso de Remedios del Valle, ¿no? Bien. Esa también es una historia que ha sido invisibilizada, ¿no? Claro, y esto que retomás de las historias invisibilizadas, ¿de qué manera la lucha por las independencias, por la independencia, por la emancipación, por la revolución, ¿no? Porque hay muchas formas de nombrar, depende del enfoque. Es importante que hoy lo plasmemos en las narrativas y en los formatos actuales, estos planes de lucha. Y a lo que voy con esto es por qué es importante que los feriados de alguna manera representen esa clase pública para nuestra sociedad. De qué manera llegamos a seguir narrando la historia y dándole voz a quienes fueron socavados, acallados, censurados en sus contextos. Y allí es muy importante, bueno, obviamente que es muy importante el rol de la educación de todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta los posgrados, digamos, toda la trayectoria educativa de nuestro pueblo es un ámbito clave para recuperar, para reponer estas fechas, para señalar para explicar de qué se trata también, obviamente, para señalar su relevancia, y también debería estar mucho más presente, obviamente, hoy por hoy en el mundo de la comunicación instantánea, en los medios masivos de comunicación que toman el feriado como un día para
solamente para el turismo o para el shopping, digamos, y se pierde la razón de ser, ¿no? O sea que me parece que hay toda una tarea de divulgación mediática que está ausente, salvo algunas honrosas excepciones, y que haríamos muy bien en recuperarlo, como están haciendo ustedes, por ejemplo, hoy, señalando de qué se trata. Sobre todo porque, diríamos, las formas en que nuestros países continúan hoy luchando por cierta independencia, ¿no? Nosotros hemos sido independientes políticos del Imperio Español, pero todos sabemos que hay una permanente amenaza sobre nuestra propia independencia, nuestra soberanía como pueblo, ya no de aquellos viejos reyes españoles, sino de hoy, de organismos transnacionales muy poderosos, ¿no? De países también poderosos y de agendas geopolíticas que quieren retornar para que América Latina vuelva a ser una especie de colonia donde se extraigan recursos, ¿no? Bien, bien, Carlos, y nos quedamos con esta reflexión que nos traes y bueno, nos queda también preguntar por ahí un poco sobre Belgrano, que es el feriado que va a dar lugar este 20 de junio también. Si querés decirnos algo cortito de qué significa también y qué representa Belgrano para nuestra sociedad, y con eso nos vamos. ¿Cómo no? Belgrano para mí es el alma más noble de la independencia, digamos. No, hay tantas otras y tantos otros, ¿no? Pero en verdad es un hombre que nació en una de las familias más ricas de capital de Buenos Aires, y murió en la absoluta pobreza. Estudió en las mejores universidades del momento y se dedicó y gastó todo su salario en fundar escuelas primarias. Era un abogado destinado a estudios jurídicos y terminó peleando con el sable en mano junto a los gauchos en Bolivia y en Jujuy y en Salta. O sea, es un personaje absolutamente maravilloso en cuanto a su profunda convicción de que había que emancipar estas tierras, ¿no? Cuando los gobiernos de Buenos Aires dudaban si la independencia sí, si la independencia no, Belgrano creó la bandera y dijo, bueno, tenemos que tener una bandera nuestra. Lo mandaron a guardar la bandera y no hizo caso. O sea, un hombre absolutamente comprometido con el ideal revolucionario y en ese sentido su figura es realmente cada vez crece más, ¿no? Cada vez se le descubren facetas más interesantes y cada vez respetamos más su enorme trayectoria. Hola Carlos, buenas tardes. Le habla Noelia Acuña. ¿Qué tal, Noelia? Un gusto. Quería hacerle una consulta con respecto a la figura de Belgrano. Sabemos que fue un gran economista, también precursor del periodismo nacional, de la educación popular, de la industria. ¿Qué nos puede decir de esa figura? Más bien precisamente la persona que se fue a estudiar a España y volvió comprometida a su patria para luchar y para quedarse acá, ¿no? En sus raíces. ¿Qué nos puede decir de esa figura que se comprometió tanto con su país? Bueno, precisamente, ¿no? Eso que vos estás señalando. Una persona que podría haberse dedicado a cualquier otra cosa que fuera vivir bien y transcurrir cómodamente su vida, y eligió conscientemente pelear por lo que era su patria, ¿no? Pero batallar y esto lo señalo porque es importante, y poner todos sus recursos personales a disposición de la revolución. Cuando nosotros decimos que Belgrano falleció pobre y su médico no tenía para pagar una lápida, lo cual es real, hay que señalar que la familia Belgrano era la más rica quizás de ese momento. O sea, Belgrano sí entregó todo su patrimonio familiar a la lucha por la revolución. Claro. Y eso también ¿no? muestra su carácter, ¿no? su decisión absoluta. Así que en ese sentido me parece que es todo un símbolo, ¿no? El símbolo de entregarlo todo para emancipar a los pueblos.